Muy buenas tardes. Esta es la clase de espectrometría de masa, videoclase correspondiente a la operativa de equipos de cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa de simple cuadrupolo, en el cual veremos algunos ejemplos de aplicación, bien, y sobre todo de la operativa muy básica para un equipo en particular, pero es una clase que la damos a modo de ejemplo. Entonces, cualquier duda que tengan relacionado con esto, por favor no duden en contactarme. Y bueno, sin más, damos inicio a la clase. Compartiré pantalla a seguir. Bien, bueno, voy a apagar la cámara. Voy a dejarla así, perfecto. Contarles que, bueno, que la espectrometría de masas acoplada, cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas es una técnica que cada vez tiene mayor importancia, y si bien estos son números bastante viejos, porque están hasta el año 2009, muestran que siempre los acoples de espectrometría de masas, tanto en LC como en GC, crece con el largo del tiempo. Cada vez más se aplica y se aplica más y aún si bien no es actualizado, como decía, ven que, por ejemplo, en la cromatografía gaseosa por sí, con detectores convencionales, sigue siendo más empleada que la cromatografía gaseosa con petrometría de masa. Y esto es por algunas dificultades, sobre todo la adquisición de equipamiento, porque a veces son un poquito más caros. Estamos hablando de un cromatógrafo con detector de feed vale alrededor en el Uruguay, vale alrededor de $20.000, 25.000, los más baratos, mientras que un cromatógrafo gaseoso acoplado a espectrómetro de masa, estamos hablando de más de $70.000 para arriba. Pero no es solo el precio y el mantenimiento, sino que también para ser operador de cromatografía gaseosa, espectrometría de masa, se necesita un mayor conocimiento de lo que es la cromatografía gaseosa, y particularmente para poder sacarle provecho al equipamiento. Bien, esto es el número de publicaciones científicas en los años. Y en cuanto a las aplicaciones, bueno, diversas, ¿no? Diversas, tanto en química, que siempre tiene altísima aplicación, bioquímica, ciencias agrícolas, ciencias ambientales, farmacéuticas, en fin, y está incluso en microbiología. O sea, dependientemente del campo que ustedes trabajen, van a encontrar posibles aplicaciones con cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa. Esta figura a mí me gusta mostrarla porque habla del ciclo de vida de las técnicas instrumentales. Y hay técnicas que ya están, digamos, se aplican hace muchos años, y algunas que están ya en fase de cadencia, como el ultravioleta o el infrarrojo. Esto es, digamos, son técnicas que, si bien se usan y están ampliamente distribuidas en los laboratorios, para reflotarlas, digamos, para poder hacer una técnica que esté al día, hay que adaptarles acoplamientos. Por ejemplo, para el IR, tener un dispositivo novedoso para la introducción de muestra, como por ejemplo los ATR, o acoplamientos con cromatografía. ¿Tá? Entonces, a mi entender, hay varias técnicas que ya están en su madurez, y GC masa y HPLC masa como acoplamientos están en crecimiento constante, mientras que la cromatografía con fluidos supercríticos está en fase de introducción, y si bien hay bastantes aplicaciones, la limitación es el costo. Entonces, la tendencia de hoy de todas las técnicas es a los acoplamientos, a lograr eh, configuraciones que sean miniaturizadas, que puedan automatizar, al uso integrado de software que ya apliquen quimiometría, algunos, por ejemplo, con transformada de Fourier, como es el caso del infrarrojo. El infrarrojo con transformada de Fourier estaría en esta fase de introducción y crecimiento. Entonces, estas, digamos, cuando hay acoplamientos o tratamientos quimiométricos, como que le dan nueva vida a los equipamientos. Y bueno, y el aseguramiento de la calidad de la metrología son aspectos de mucho interés hoy en día,
para estas técnicas instrumentales. Puedo mostrarles que fue el primer cromatógrafo gaseoso, Perkin-Elmer, en el año 1958, que realmente eran súper voluminosos. Y miren la señora aquí sacando un papel. Realmente era muy, muy complejo cómo se obtenían los datos antiguamente. Este es el primer cromatógrafo gaseoso espectrómetro de masa, también increíblemente grande. Miren, menos de 10 años después se dio el acoplamiento ya entre el masa y el cromatógrafo gaseoso. Todo esto era la parte de masa y esto era el cromatógrafo gaseoso. Aquí van a ver muchas perillas. En esa época, los voltajes radiofrecuencias se aplicaban, tenía que ser como un dial, como una radio, y se ajustaban. Y acá solo para comparar, en el 2014 la sonda Philae de la misión Rosetta llevaba un cromatógrafo gaseoso, el Ptolemy, que está aquí, que estaba aquí adentro, muy miniaturizado, muy, muy miniaturizado. Y el COSAC, un GC, lleva 8 columnas capilares. Esto solo para mostrar que en esta sonda ya había, si ustedes ven acá, el COSAC había dos módulos aquí. Estos equipamientos que van a la exploración extraterrestre ya se llevan cromatografía gaseosa para analizar muestras en el espacio y en los planetas que van a visitar. Una tendencia normal es un GC masa portátil. El año 2019 es este cromatógrafo donde tiene trampa iónica y bueno, tienen aquí el cilindro portátil y pueden hacer análisis a campo. Esto simplemente para mostrarles que, bueno, que a partir de instrumentos que eran demasiado grandes, demasiado este, voluminosos, se ha llegado a instrumentos compactos que pueden ir tanto en una sonda espacial como se los puede llevar al campo y realizar análisis allí mismo. Bueno, ¿cómo trabaja un cromatógrafo gaseoso espectrómetro de masa? En general, tiene modalidades diferentes de trabajo. La más famosa de todas es la modalidad scan o el barrido de masas, que básicamente lo que consiste es una variación de radiofrecuencia y que si lo podemos representar aquí, esto se podría representar como diferentes masas, va barriendo masa, barriendo masa, barriendo masa en el rango que uno lo coloque. Después que termina de barrer, vuelve de nuevo y así en ciclos. Cada vez que hace un barrido de masa, obtiene un punto, ¿no?, de registro de espectro de masa y la unión de ello da un pico cromatográfico. Bien, pero por ejemplo, imagínense que yo le estoy dando acá, esto es masa sobre carga y esto es en el tiempo. Imagínense que yo estoy dándole barriendo entre 50 y 150 unidades de masa carga. Cuando el equipo está variando la radiofrecuencia y está llegando, supongamos, a los 150, se hace ciego, por ejemplo, si sale un guión 50, porque él está barriendo en esta región. Bien, entonces esta metodología es importante, pero tenemos que tener presente que no es muy sensible. Bien, la más sensible de todas va a ser el monitoreo de iones simples, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, es una técnica importante para el análisis cualitativo y la identificación y comparación de perfiles, y cuantitativo da valor limitado. Bien, no es la técnica más sensible dentro de GC masa, pero la modalidad, digamos, pero es importante para poder saber información básica de la muestra y también para determinar parámetros para otro tipo de análisis como va a ser el SIM. Lo que nos permite tener es un cromatograma TIC, que le llamamos Total Ion Chromatogram, como cromatograma de iones de corriente total. Y lo que vamos a obtener cuando vemos un pico cromatográfico en cada una de esas regiones que obtuvo un punto, en cada que se hizo un barrido, vamos a tener un espectro de masa. Entonces, si vemos un gráfico de señal en función del tiempo, en realidad esto es un gráfico de contorno tridimensional donde en cada punto tengo un espectro de masa. Para saber el espectro de masa de este pico, en general lo que hacemos es, tomamos un intervalo que es el del ápice del pico, donde promediamos los intervalos, los espectros de masa obtenidos en esa región y los restamos del background, o sea, del ruido de fondo. De esa manera obtenemos el cromatograma de este pico. Vean aquí qué interesante, por ejemplo, que como son barridos y a puntos discretos, muchas veces la forma de los picos, cuando uno lo hace una magnificación,
van a ver que son puntiagudos. Bien, hay operaciones que se suavizan estos picos, pero en realidad esto significa, es simplemente por la forma de obtener el, el espectro. Bien, aquí hay simplemente otra imagen que muestra, ¿no?, la intensidad después de la inyección y cómo se obtiene el TIC, bien, que muestra una vez más que están en cada momento, yo puedo obtener un cromatograma, perdón, un espectro de masa de cada pico, en realidad de cada barrido, pero a su vez yo puedo obtener, digamos, si yo quiero decir, bueno, quiero seguir dentro de lo que es este cromatograma, ver cuáles de los picos tenían el guión 150, también lo puedo hacer. Y eso genera, en portugués se llama cromatograma de masas, nosotros le decimos fragmentograma, bien, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y donde vamos a poder generar información sobre los iones que nos interesan. Imagínense, si, bueno, si me interesa el 150, me va a dar un pico, porque este pico original en TIC tenía en Total Ion Current, o sea, en la corriente total iónica tenía el ion 150, este no lo tenía, entonces va a quedar aquí sin nada, y este también lo tenía, y voy a generar un pico. Bien, esto simplemente para decir las diferentes formas de trabajo, porque esta diapositiva la coloco para ver que lo que se llama cromatograma de masas o que se llama fragmentograma surge a partir del cromatograma de iones totales o TIC. Bien, cuando yo hago un barrido de masas, tengo algunos parámetros. Yo me voy a dedicar a hablar del equipamiento que nosotros trabajamos, que son marca Shimadzu, y el programa es el Lab Solution, el programa en el GC y en el GC Masa, y a ver algunos parámetros que podemos operar y que nos pueden ayudar a trabajar. Primero que nada, tiene diferentes pestañas, como ustedes ven, tiene la pestaña del cromatógrafo gaseoso y la pestaña del espectrómetro de masas. Aquí van a tener información sobre el programa de temperaturas en el horno cromatográfico. En este caso, es un programa que comienza a 40 grados por minuto, se mantiene 8 minutos, después calienta 3 grados por minuto hasta 180 grados, donde no se mantiene nada de tiempo. Calienta nuevamente a 5 grados por minuto hasta 220, donde permanece 20 minutos, y finalmente a 20 grados por minuto hasta 240, donde permanece 5 minutos. Bien, esto nada más que el programa de temperaturas. Aquí está cómo se da la inyección. Yo no voy a entrar en detalle porque esto ya lo vieron. Esta es inyección de división de flujo con un flujo total de 41,8 mililitros por minuto y 39 de flujo de split, de ratio de split. Esto significa que de cada, digamos, 40 partes, una ingresa a la columna cromatográfica y 39 se van a través de la purga. Bien, aquí nada más que nada de la formación de la columna, y eso es lo que me da la información básica que me da el cromatógrafo gaseoso. En cuanto al espectrómetro de masa, yo tengo, en este caso es un equipo un poquito viejo, es un QP 5050, pero para los 2010 o los 2020 son parecidos. Me da el tipo de adquisición, en este caso el scan, que es lo que estamos hablando en este momento, un parámetro importantísimo que es el tiempo de corte de solvente, que es decir, este tiempo es un tiempo que nosotros empleamos para que no, digamos, no esté prendido el filamento, y en ese tiempo los compuestos que están saliendo de la columna, como no se ionizan, son absorbidos directamente por la bomba sin pasar sin pasar a ionizarse en la cámara de ionización. Bien, bueno, acá voltaje del detector, otros parámetros de importancia, como esto es fundamental, cómo se barre, ¿tá? eh, a qué unidad de masa carga comienza el barrido y a cuál finaliza. En este caso, entre 31 y 350. Y la velocidad de barrido, esto uno lo puede elegir. Estos son un barrido cada 1000 milisegundos. Usted puede hacer un barrido diferencial. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuanto yo ponga más unidades masa carga para barrer, yo podría poner, por ejemplo, en general los cuadrupolos se puede barrer, los simples se pueden barrer hasta 1500 unidades de masa, pero si yo pongo para barrer
de 30 a 300, vamos a suponer 1500, la velocidad va a tener que ser, va a ser, digamos, se vuelve más ciego el equipo, porque imagínense que si esto está barriendo el guión, no sé, 1400, y en ese momento le sale un guión a 30, no lo ve bien, perdón, un guión a 50 no lo ve, porque imaginemos que está a 31, digamos que comienza a 31, no lo ve y pasa más tiempo barriendo. Bien, entonces en ese caso, cuando se hace un barrido grande, hay que darle una mayor velocidad de barrido, que no todos los cuadrupolos lo permiten. ¿Ah? Este, Tengan cuidado, piensen eso, que cuanto más barren, menos sensible se hace el equipo. Bien, entonces, si ustedes quieren sensibilidad, tienen que acotar el rango de barrido, que sepan a dónde van, digamos, también cuanto hacen más genérico el rango barrido, más grande, obviamente van a ser más universal el detector. Si ustedes lo usan al revés, cuanto más estrecho la ventana que usen para el rango de barrido, casi se vuelve un detector selectivo, que es el caso extremo, es el SIM, bien, o monitoreo de iones simples. Yo lo que siempre aconsejo es barrer, en este caso se barre desde 31, pero en general es aconsejable barrer encima de 28, que es el nitrógeno, bien, el nitrógeno molecular, el peso molecular del nitrógeno, porque siempre puede haber un poquito de nitrógeno, y si eso ya también, si ustedes barren abajo de 28, lo van a ver al pico de 28 del nitrógeno y bueno, les puede afectar en la comparación de resultados y pueden barrer muy abajo. Yo he barrido hasta 2 o 3 unidades de masa de abajo. El tema también es que cada vez las bibliotecas se vuelven menos confiables para la comparación. Esto lo vieron con Eduardo. Cuando uno barre muy abajo, ya las bibliotecas ya no son confiables. Eh, También se puede ver, si barren muy abajo, pueden ver el pico del agua, también eventualmente a 18, o también no se puede descartar que barriendo, por ejemplo, a 44, ven el del dióxido de carbono. O sea, el rango elijan ustedes el que mejor se ajusta a sus necesidades, pero tengan en cuenta estas cuestiones, que cuanto más barren, menos información, o sea, más información obtienen, pero a nivel cualitativo, pero menos a nivel cuantitativo. Bien, y ahora algunos ejemplos de aplicación particular que les voy a mostrar en esto de hacer perfiles, sobre todo usando la modalidad scan. En este caso les cuento que yo me dedico particularmente al estudio de las plantas y dentro de las plantas de la composición química volátil de las mismas. Entonces, una planta que he trabajado es esta que se conoce como Baccharis articulata o carquejilla, y me interesaba hacer la comparación. Esta planta tiene individuos masculinos y femeninos. Me interesaba hacer la composición la comparación entre los individuos masculino y femenino. Y básicamente a través de una metodología de extracción que se llama extracción de destilación simultánea, logramos obtener los dos extractos del masculino y femenino y pudimos identificar los dos perfiles, que son esencialmente los mismos. Aquí ven en rojo el perfil de las plantas femeninas y en azul el perfil de las plantas masculinas. Y aquí hay algunos de los compuestos. Todos estos compuestos fueron identificados con el uso de bibliotecas a partir de barrido, modalidad scan, bien, y a 70 electronvoltios. Entonces, ustedes con el scan pueden comparar perfiles diferentes de muestras biológicas diferentes. Aquí, por ejemplo, les muestro simplemente la lista de compuestos, algunos de ellos de los que identificamos. También para confirmación se hace los análisis en diferentes columnas capilares. En este caso se lo hicimos en DB5, una columna poco polar, así como en la CarboWatts 20M, que es una columna bastante polar. Entonces, cruzando datos de espectrometría de masa con datos de ilusión a partir del cálculo de índices de retención lineal, que es lo que vieron con Eduardo también, incluso también métodos separativos, uno puede identificar los compuestos que están saliendo, en este caso, de una planta. Aquí hay otro muestreo, que en este caso un trabajo que hice en el muestreo de mi licenciatura cuando comencé la investigación.
Era un muestreo a campo, donde, si ustedes ven, son plantas de soja. Esto lo hice en el laboratorio de ecología química de la Facultad de Química. Si ustedes ven, en la soja, se ponía una bolsa que se embolsaba la planta y se veía, aquí había abajo, había una bomba y chupaba toda la atmósfera que había alrededor de esa bolsa. Bueno, de esa forma, también en modalidad de scan, nosotros podíamos ver los compuestos que nos interesaban, en este caso el farneseno, en este caso el metilsalicilato, era de los compuestos con mayor interés. Miren aquí cómo está, por ejemplo, aquí, si bien esto es una imagen, por eso quedó, digamos, se trató como una imagen esto y por eso se ve todos esos ángulos agudos. Esos ángulos agudos también son parte cuando uno va a hacer un aumento. Una cosa muy importante cuando estamos trabajando con extractos volátiles, vegetales o cualquier tipo de extracto es siempre hacer blancos, muchachos. Eso nunca se olviden, muchachos y muchachas, de hacer blancos. ¿Por qué? Porque muchos de los compuestos que uno puede asignar como carácter biótico en realidad pueden venir de interferencia antropogénica. Bien, en este caso nosotros hacíamos un blanco de la bolsa sin nada y todos estos compuestos que aparecían al arranque eran interferencias de la bolsa, o sea, eran compuestos volátiles de la propia bolsa. ¿Tá? Entonces, antes de hacer nada, cuando estén interpretando algo, piensen si hicieron todos los blancos correspondientes, porque puede ser un compuesto del blanco lo que están analizando y no un compuesto de la muestra que les interesa. Bien, en este caso, nosotros nos interesaba saber los compuestos relacionados con las interacciones planta-insecto y el metilsalicilato es un compuesto que está muy relacionado con las interacciones de este tipo. Bien, este es otro ejemplo, este caso que es desarrollado en el Laboratorio de Biotecnología de Aromas para identificar también a nivel de perfil. Yo lo que me interesaba identificar era no solo los, digamos, los perfiles de los individuos masculinos y femeninos de diferentes plantas, sino ver los perfiles de los enantiómeros, que es un paso más allá. Ahí existe, esta es una planta que se llama Baccharis tridentata, otra Baccharis que abordé en mi doctorado, y apliqué cromatografía gaseosa en enantioselectiva. Van a ver ejes de masa en modalidad scan. ¿Qué es esto? Bueno, a partir de, imaginemos que tenemos una mezcla enantiomérica, ¿tá? De los compuestos quirales, a partir de ciclodextrinas modificadas, ¿tá? Que son como unos corchitos, digamos, se produce una interacción diferencial entre los enantiómeros, los R y los S, o los más y los menos, dependiendo, y se puede decir el selector quiral es apropiado, puedo llegar a tener una resolución de los compuestos, una resolución antiomérica. Y eso lo puedo calcular. Este tipo de columnas, aquí es el selector que yo empleo en general, es el 2,3-di o metil 6-terbutil dimetilcilil beta ciclodextrina, beta porque tiene 7 anillos el anillo de ciclodextrina tiene 7 miembros, se le llama así, una alfa es de 6 miembros y una gamma es de 8. Se lo puede comprar, es una columna convencional que uno puede comprar y puede hacer la resolución. Miren, miren en este ejemplo acá. En este ejemplo, el 1 y 2, por ejemplo, son los dos enantiómeros del alfa-tuyeno. El 3 y 4 son los del alfa-pineno y así uno puede llegar a resolver los enantiómeros y medir la composición enantiomérica o el porcentaje de exceso enantiomérico. ¿Bien? Esto simplemente lo obtuve por modalidad scan, pero esto también se podría utilizar en otras modalidades como SIN o RIC, que vamos a ver más adelante. Pero sepan que es esto también. Si ustedes cambian el tipo de columna en cromatografía gaseosa, también pueden llegar a obtener otro tipo de información. En este caso, no solo un perfil de composición general, sino un perfil de composición enantiomérica. Aquí le voy a mostrar, ya saliendo del territorio de las plantas, voy a mostrarle en volátiles de vino. Si uno toma un producto como un vino, este es un ejemplo que hicimos con un estudiante que queríamos saber los compuestos, una muestra de vino que nos llegó que tenía el aroma a chocolate y queríamos saber qué compuestos estaban relacionados con ese aroma a chocolate.
Entonces, bueno, hicimos el análisis, una extracción de volátiles en vino por extracción en fase sólida y pudimos ver los compuestos mayoritarios del vino que están aquí, pero a su vez vimos varios compuestos relacionados a la vainilla, como el acetovainillona, el ácido homovainillico y otros más, todos relacionados a la vainillina, que estos compuestos tienen obviamente gustos y aromas de vainilla, pero algunos tienen notas achocolatadas. Entonces, pudimos saber cuáles eran los compuestos, por lo menos postularlos responsables de esos aromas básicamente haciendo un análisis TIC, acá vean TIC es modalidad scan, poder identificar los compuestos y saber cuáles fueron los que tienen esos aromas simplemente por comparación en bibliografía. En este caso, nosotros no seguimos adelante, esto fue un trabajo que terminó ahí, pero podríamos haber aislado estos compuestos o haber hecho una reconstrucción de los mismos, comprarlos y ver si efectivamente tenía el aroma a chocolate. Ese sería un paso subsiguiente de este estudio. Bueno, otro trabajo que hemos hecho y que yo lo hago bastante en el laboratorio es el análisis de ácidos grasos. Bien, los ácidos grasos son metabolitos ubicuos que lo pueden encontrar tanto en las ceras de las plantas como en los aceites de semilla. Bien, y hay, por ejemplo, el laboratorio de grasas y aceites trabaja bastante en esto también. En general, los ácidos grasos no se analizan eh, solos, digamos, sino que hay que derivatizarlos, como trimetilcilil, ésteres, o en el caso más simple, hacer una metanólisis y analizar los metilésteres de los ácidos grasos. Aquí vemos, por ejemplo, diferentes metilésteres de ácidos grasos, en este caso eran maníes nativos. Uno puede saber el perfil de ácidos grasos con la modalidad de scan y bueno, identificar cada uno de los compuestos por sus espectros de masa, pero a su vez es importante también emplear los índices de retención para saber cuáles son de sí. Porque, por ejemplo, en el caso aquí 18.1, aquí hay dos tipos de 18.1, cuál de ellos y la posición del doble enlace solo lo puedo saber por el índice de retención lineal, porque recordemos que en espectrometría de masa con de ionización electrónica, la posición de los dobles enlaces no es absoluta, sino que yo en realidad no puedo saber de forma fiable, bien, cuál es la posición, porque los dobles enlaces inducen ruptura de la cadena, bien, y eso hace que la posición no esté perfectamente definida cuando yo estudio en ionización electrónica. Esto es solo un ejemplo de lo que yo puedo hacer. Bien. Bueno, este es otro ejemplo que me tocó trabajar, que era el estudio de compuestos bioplásticos, en este caso eran biopolímeros, bien, analizaba estos trabajos que hicimos en el Instituto Clemente Estable, se quería ver la composición de un polímero, que era hidroxibutirato e hidroxivalerato, y el copolímero de hidroxibutirato e hidroxivalerato, que era un copolímero que presentaba mejores propiedades. Vean, por ejemplo, aquí en esta imagen, el polímero de 3-hidroxibutirato era quebradizo, mientras que el copolímero era estable. Bien, el polímero normal, cuando uno lo hidrolizaba, bien, se daba este caso donde el 3-hidroxibutirato era el compuesto mayoritario y el valerato era minoritario. Sin embargo, a través de silenciamientos de genes específicos, se conseguía, bien en el rosado, que la composición de 3-hidroxibutirato y 3-hidroxivalerato fuera esencialmente casi un 50-50, donde mejoraban las características del polímero. Este caso es la cepa salvaje, la Z69. La Z69 aquí significaba el silenciamiento de un gen específico que cambiaba la composición del polímero. Bueno, es un ejemplo que yo puedo hacer a partir de cromatografía gaseosa con espectrometría de masa en modalidad de scan, yo puedo seguir la composición de un polímero, en este caso, luego de hacer la hidrólisis, obviamente. Bueno, después de contarle todos estos trabajos con la modalidad de el scan, modo barrido, contarles que es un poco más del RIC. El RIC no es una modalidad de trabajo, ya que se parte del TIC, o sea, es básicamente lo que yo les mostraba en este caso, muchachos y muchachos. Es esto, el cromatograma rosado, o sea, cuál tiene un ion específico.
Volviendo entonces a lo que presento, en este caso yo, bueno, simplemente aquí se elegía un guión, se elige un guión, el 117 en este caso, y bueno, se ve cuáles de los picos tienen el guión 117. Puedo con esta modalidad, que no es modalidad de trabajo, pero es una modalidad que se puede hacer en el software, yo puedo saber fácilmente qué compuestos, qué picos tienen los iones que yo quiero. Esa es la utilidad. Entonces, si tengo muchísimos picos y yo quiero saber cuáles tienen por ejemplo, el pico base, no sé, 55, es muy fácil. Solo selecciono el 55 y puedo ver todos aquellos picos que tiene el 55. Hay una bastante diversidad de formas de nombrar esto, ¿tá? Como le decía, en portugués se le llama cromatograma de masas, pero en español o en inglés tanto lo pueden encontrar como RIC, EIC o MIC como Reconstructed, Structured or Mixed Ion Chromatogram. Son diferentes tipos de nomenclatura que se pueden utilizar. Bien, y en español le llamamos que se genera un fragmentograma de masas. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo. El fragmentograma se los muestro por este ejemplo realizado por la doctora Laura Fariña en el Laboratorio de Biotecnología de Aromas, donde ella estaba buscando los compuestos con ésteres metílicos, diferentes tipos de ésteres metílicos, etílicos, perdón, ésteres etílicos, aquí etílicos, que en general tienen aromas a frutas, pero bueno, hay algunos otros, los de cadena corta tienen aromas a frutas, los de cadena un poquito más larga tienen aromas a frutos secos. Entonces, ella estaba analizando diferentes muestras de vinos y sabía que si se hace aquí si se hace este corte, esta fragmentación, digamos, ¿no? Que se va inducida simplemente por aquí este grupo, el grupo acetato, lo que pasa es que se genera un guión de 87 unidades masa carga, ¿bien? Que con ese ion adquiere un hidrógeno y obtiene el ion 88. Entonces, el ion 88 es predominante de este tipo de compuestos. Y aquí ven el cromatograma en modalidad TIC. Y acá ven el cromatograma, el fragmentograma, eligiendo el ion 88. Aquí lo ven, dándole una intensidad de 100. Pueden ver todos los picos que tienen 88 como unidad, como pico mayoritario, como ion mayoritario. Vean, por ejemplo, en este caso, compuestos como este o este, que son mayoritarios, sin embargo, no pertenecen a esa familia, porque no tienen el 88 como el pico base. Bien, así de esa forma es fácilmente se puede saber cuáles son los compuestos que me interesan, en este caso los ésteres etílicos. Bueno, nada, aquí mostrando un poco de la presencia de 88, esta fragmentación par inducida entonces por el grupo acetato, que es lo que genera, en este caso, por ejemplo, que es el pico base. Bueno, otro ejemplo, y este caso es particular también mío, digamos, es el análisis de alérgenos en perfumes. Bien, cuando uno analiza perfumes, estamos hablando de unas mezclas comerciales. Entonces, hay aspectos ya que van más allá de lo que em, está publicado o que es público. ¿Por qué? Porque las fragancias tienen muchos componentes que son, digamos, están bajo secreto industrial. Entonces, muchas veces uno obtiene espectros de masa y no sabe lo que es porque es un compuesto sintético que está sobre secreto industrial. Bien, acá les muestro básicamente un análisis que hicimos sobre dos tipos de perfumes, donde hicimos modalidad scan para saber qué eran los compuestos químicos y la cuantificación la hicimos mediante RIC, o sea, mediante recuperación de iones totales. La idea nuestra era introducir un tipo nuevo de método analítico con una columna cromatográfica nueva basada en líquidos iónicos, ¿tá? Para ver los compuestos que son alérgenos. Aquí están los alérgenos, algunos son muy conocidos como el convencílico, cumarina, pero hay algunos otros como lilial o liral que son compuestos de síntesis, ¿bien? Y otros muchos
créanme, aquí, por ejemplo, son compuestos que no llegamos a detectar que había en ellos. ¿Cuáles eran los compuestos? Bien, este método lo desarrollamos, este fue particularmente una colaboración que yo tuve realizando en Italia. Obtuvimos, seleccionamos los iones, bien, el quantifier, aquí está el quantifier, qué ion utilizamos para cuantificar, en este caso lo usábamos en la modalidad RIC, y los iones que usábamos para identificar al compuesto. Bien, aquí nada más que son las cifras de mérito. Y al final, el análisis de los perfumes, donde vimos que había muchos compuestos que estaban por encima de lo permitido por la Unión Europea en cuanto a límites de cantidad sobre la piel. Bien, hicimos un análisis simplemente para demostrar que era posible con ese tipo de columnas cromatográficas analizar estos analitos, estos compuestos de bajo peso molecular alergénicos, que por otra parte están limitados por normativa europea. Bien, esto obviamente es un trabajo particular, alérgenos en perfumes, pero también con una columna, en este caso fuera una columna experimental, pero se puede hacer también con columnas convencionales. Bueno, contarle ahora de la modalidad de SIM, Sang- Single, I- disculpen, Single Ion Monitoring, que es el monitoreo de iones simples, que se da básicamente para cuantificación y puedo llegar hasta 1000 veces más abajo que con el barrido. Bien, no permite la identificación si yo utilizo solo un ion. Si utilizo unos cuantos, bueno, puedo ser que me identifique. Bien, y aquí hay una interesante comparación respecto a lo otro que le mostré, se vuelve un detector específico. En este caso, si yo quiero barrer solo los iones 82 y 117, va a estar todo el tiempo mirando la radiofrecuencia, el voltaje va a estar mirando en un momento el 82 y después el 117, y el 82 y el 117, y el 82 y el 117. Y eso lo vuelve mucho, mucho más sensible a las concentraciones. Por eso es la modalidad. Disculpe, es la modalidad de trabajo que se emplea generalmente para cuantificar. Entonces, ¿cuáles son los iones que en general nosotros utilizamos? Si ustedes tienen un espectro de masa, ¿cuál utilizarían para hacer un SIM o un procedimiento de seguimiento de iones simples? En general son los que tienen mayor sensibilidad, ¿no? O sea que tienen mayor respuesta de intensidad, pero a su vez los de mayor peso molecular. Bien, si yo elijo, por ejemplo, iones de bajo peso molecular y generalmente iones impares, en general pueden estar en muchas moléculas. Bien, y en el taller voy a mostrar un ejemplo de eso. Pero si yo elijo iones de mayor peso molecular y de alta intensidad, voy a tener menos probabilidad de que esos iones estén en otras moléculas y se va a volver más, digamos, selectivo. Lo que es importante decirles es, por ejemplo, nunca elijan para SIM iones, por ejemplo, el 57, el 45, iones muy comunes en las fragmentaciones de compuestos orgánicos, porque esos van a estar en todos los compuestos orgánicos y pierden muchísima sensibilidad. Bueno, los criterios entonces son los iones más pesados tienen mayor valor, una alta intensidad, en general mayor al 50%. Acá hay un ejemplo un poquito menor, pero también es el ion molecular, entonces es importante para usarlo. Y aquí tenemos que tener iones de cuantificación, los quantifiers, y de confirmación, qualifier. Bien, todo lo que yo mostré aquí, pero esto era en modalidad de los quantifiers y los qualifiers, esto era en modalidad RIC, también lo puedo hacer en modalidad SIM. ¿Bien? Un ejemplo del trabajo que hicimos, en este caso en el Instituto Clemente Estable, fue lograr hacer en modalidad SIM a compuestos fermentativos, ¿bien? De Saccharomyces cerevisiae. Entonces, aquí están todos los iones que se estaban monitoreando, ¿bien? Y hay diferentes ventanas, entonces van a ver que en esta ventana se monitoreaba el 45, el 59, aquí se monitoreaban otros iones, aquí se monitoreaban otros iones. Yo lo puedo hacer por ventanas e ir monitoreando iones diferentes, ¿bien? En estos casos a nosotros nos interesaba seguir compuestos que tenían aromas a flores,
como el farnesol, nerolidol, a lavanda, como el linalol, y a frutos secos, en este caso anís, como el alfa-terpineol. Bien, pero es importante para la identificación y la cuantificación, sobre todo la cuantificación. Una cuestión que el equipo de Shimadzu, sobre todo del Coupé 2010 para arriba, el 50-50 no lo permite, pero el Coupé 2010 o el Coupé 2020 o los Nexera permiten realizar modalidad FAST. ¿Qué es esto? Fast Automated Scan Sim Type. Que esto significa que pueden hacer sim y scan a la vez. Bien, es una tecnología patentada por Shimadzu y es muchísimo mejor porque en una misma corrida hace un tiempo hace scan y un tiempo hace sim. ¿Tá? Y esto es muy bueno. Esto solo lo permite cuadrupolos que tengan una velocidad de barrido alta y me permite hacer sim y scan a la vez, lo cual estoy en el mejor de las condiciones. Miren, miren esto, por ejemplo, acá en este caso, en el 360 a 12 minutos, hago scan de 35.500 unidades de masa y en ese mismo tiempo hago sim de entre 45 y 59. Y así voy armando las ventanitas aquí en el espectrómetro de masa. Esto es fantástico porque yo puedo obtener muchísima información, porque al hacer scan y sim a la vez, yo puedo tener información cuantitativa y cualitativa. Si bien no es tan sensible cuantitativamente como un SIM puro sigue siendo, digamos, cuando digo puro es que solo haciendo SIM es más sensible que un FAST. Lo importante que esto en una misma corrida tengo mucha información. Bien, bueno, nada, aquí mostrándole las ventanitas y en esta modalidad SIMTIC también se le llama SIMTIC, vean acá SIMTIC, también pudimos ver con diferentes ventanas los isoprenoides fermentativos que los queríamos identificar y cuantificar cómo variaban como consecuencia de modificaciones genéticas. Bien, estos eran isoprenoides de Saccharomyces cerevisiae. Bien, al final los pudimos cuantificar incluso por la sobreexpresión de genes, en fin. Todo esto fue posible gracias a la modalidad FEST y esto fue publicado por nuestro grupo de investigación. Bueno, simplemente cerrando, contarles que cuando ustedes no conocen nada de la matriz, es importante trabajar en scan, ¿no? Después, cuando quieren conocer un poquito más, ustedes ya pueden usar la modalidad RIC y al final SIM, cuando ya conocen mucho más de su matriz. Bien, entonces ya pueden seleccionar aquellos compuestos, aquellos que les interesa más, aquellos iones que son más útiles para ustedes y no tienen que hacer todos los scans, simplemente por el SIM se vuelve mucho más sensible. Obviamente, cuanto más tiempo de trabajo, uno va a tender a, digamos, a usar SIM si hace algo que solo tiene que cuantificar los mismos metabolitos de siempre. Bien, ahora si continuamente estoy haciendo perfiles, tengo que hacer scan. Y bueno, y gracias a la tecnología yo puedo resumir todo en el FEST. Bueno, esto es, una vez que yo tengo información de SIM, puedo volver a hacer el PIC, puedo hacer RIC y así, y esto se retroalimenta. Esto es básicamente decir que todo, estas modalidades de trabajo no es que una vez que hago SIM, llego a la etapa del SIM, ya no puedo volver a hacer TIC, sino que, bueno, que muchas veces el SIM me da información para hacer TIC nuevamente y hacer SIM nuevamente y retroalimentación. Bien, con esto voy a dejar de compartir. Ya está dada la clase. Eh, Básicamente lo que, como ustedes pudieron ver, es un pantallazo general de lo que es la aplicación de la cromatografía gaseosa, espectrometría de masa, para diferentes ejemplos particulares. Algunos ejemplos son tal vez más cercanos a lo que hacen a ustedes, otros más lejanos, pero bueno, se puede aplicar en diferentes cuestiones. Bien, con eso la clase de hoy queda terminada. Cualquier cosa me consultan y a las órdenes. Que pasen bien.